Buenas noches, hermanos. Vamos a empezar orando. Padre Celestial, Señor, te damos gracias, Señor, porque podemos estar aquí, porque hemos podido participar de la cena, Señor, hemos podido adorar tu nombre, Señor, y ahora podemos escuchar tu palabra. Gracias, Señor, porque podemos abrir las puertas de esta iglesia libremente, Señor, porque nadie nos impide que lo hagamos. Señor, te pedimos que hables a nuestros corazones, que me utilices como instrumento, Señor, que no sean palabras de hombre, Señor, sino que pueda transmitir lo que tú me dijiste, Señor. Señor, te pedimos que bendigas el resto de la reunión, en nombre del Señor Jesús. Amén. Voy a pedir que me acompañen al segundo libro de Reyes, capítulo 2. Y dice así, capítulo 2, versículo 1. Aconteció que cuando quiso Jehová alzar a Elías en un torbellino al cielo, Elías venía con Eliseo de Gilgal. Y dijo a Elías Eliseo, quédate ahora aquí, porque Jehová me ha enviado a Betel. Y Eliseo dijo, vive Jehová y ve tu alma, que no te dejaré. Descendieron pues a Betel, y saliendo Eliseo a los hijos de los profetas que estaban en Betel, le dijeron, ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu señor de sobre ti? Y él dijo, sí, yo lo sé, callad. Versículo 4. Y Elías le volvió a decir, Eliseo, quédate aquí ahora, porque Jehová me ha enviado a Jericó. Y él dijo, vive Jehová y ve tu alma, que no te dejaré. Vinieron pues a Jericó, y se acercaron a Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Jericó, y le dijeron, ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu señor de sobre ti? Él respondió, sí, yo lo sé, callad. Y Elías le dijo, te ruego que te quedes aquí, porque Jehová me ha enviado el Jordán. Y él dijo, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Fueron pues ambos, y vinieron 50 varones de los hijos de los profetas, y se pararon delante a lo lejos. Y ellos dos se pararon junto al Jordán. Tomando entonces Elías su manto, lo dobló, y golpeó las aguas, las cuales se apartaron a uno y a otro lado, y pasaron ambos por lo seco. Cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo, pide lo que quieras que haga por ti, antes que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo, te ruego una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Él le dijo, cosa difícil has pedido. Si me vieres cuando fuere quitado de ti, te será hecho así. Mas si no, no. Versículo 11. Y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino. Viéndolo, Eliseo clamaba, Padre mío, carro de Israel y su gente de caballo. Y nunca más le vio, y tomando sus vestidos, los rompió en dos partes. Alzó luego el manto de Elías, que se había caído, y volvió y se paró a la orilla del Jordán. Y tomando el manto de Elías, que se le había caído, golpeó las aguas, y dijo, ¿dónde está Jehová, el Dios de Elías? Y así que hubo golpeado del mismo modo las aguas, se apartaron a uno y a otro lado, y pasó Eliseo. Viéndolo los hijos de los profetas que estaban en Jericó, al otro lado, dijeron, el espíritu de Elías reposó sobre Eliseo. Y vinieron a recibirle y se postraron delante de él. Mientras reflexionaba en la palabra del Señor, pensaba que Eliseo ya sabía que su maestro iba a ser arrebatado. Mientras vamos leyendo el relato, podemos ver que 3 veces le pide Elías a Eliseo que se quede, y las 3 veces Eliseo se niega y le dice que lo va a acompañar. Después podemos ver que 2 veces los hijos de los profetas le dicen, tu maestro te va a ser arrebatado. Y él le dice que ya lo sabe y le pide que por favor se callen. Y al final del relato podemos ver que Eliseo consiguió lo que quería. Pudo ver a Elías como era arrebatado en un torbellino, y esto era su garantía de que su petición de una doble porción del espíritu de Elías iba a ser sobre él. Pero ahora quiero que me acompañen y quiero que usen su imaginación conmigo y que pensemos que la historia salió diferente, que pensemos en un par de situaciones diferentes. Situación número 1, ¿qué hubiera sucedido si cuando Elías le pide a Eliseo que se quede en Gilgal, él le dice, bueno, me quedo? Y seguramente, como Eliseo sabía que su maestro iba a ser llevado, se hubieran despedido, y él con lágrimas en los ojos hubiera visto irse a su maestro sabiendo que no lo iba a volver a ver más. Posiblemente no hubiera recibido una doble porción
del espíritu de Elías. Situación número 1 era esta. Situación número 2. ¿Qué hubiera pasado si Eliseo acompañaba a Elías, pero en el momento en que Elías iba a ser quitado de él, iba a ser arrebatado, Eliseo estaba distraído? ¿Qué pasaba si se había puesto en el puesto de un mercader Eliseo y estaba viendo las cosas que vendía el mercader, y cuando se da vuelta, su maestro ya no está y está el manto tirado en el piso y lo único que queda de su maestro es el manto? Y claramente no hay doble porción del espíritu de Elías sobre Eliseo. Pero por voluntad del Señor, nada de esto fue así y Eliseo obtuvo lo que pidió. Pero hay 3 cosas que quiero sacar del comportamiento de Eliseo en esta situación. En primer lugar, Eliseo ya sabía que el tiempo de él con Elías se terminaba. Entonces lo que podemos decir es que Eliseo conocía cuál era la voluntad de Dios. En segundo lugar, Eliseo tenía bien en claro lo que quería. Cuando Elías le pregunta qué es lo que él quería, él no le dijo, espera que lo piense, o nada, o lo que vos quieras darme, sino que él tenía bien en claro lo que iba a pedirle a Elías. Y en tercer lugar, y el tercer comportamiento que quiero resaltar de Eliseo, es que él sabía que iba a tener una única oportunidad de ver ese torbellino. Él sabía que ese carro de fuego que iba a arrebatar a Elías no iba a pasar 2 veces. Si pasaba y no lo veía, esa oportunidad estaba perdida. Y me lo imagino Eliseo, mientras iba con Elías, tratando ni de parpadear, con los ojos rojos porque no parpadeaba, porque no quería perderse de ese momento. Y podemos decir que gracias a estos 3 comportamientos, Eliseo obtuvo lo que deseaba. Claramente era voluntad del Señor que Eliseo reciba una doble porción del espíritu de Elías. Si no, esto no hubiera sucedido. Pero la voluntad del Señor es una cosa y nuestro comportamiento es otra. Y muchas veces el Señor tiene ciertas voluntades para nuestra vida, pero por nuestra forma de actuar, por nuestra forma de comportarnos, esa voluntad del Señor no se da en nuestra vida. Entonces, vemos que fue voluntad del Señor, pero también vimos que Eliseo se comportó y hizo lo que tenía que hacer para recibir esa bendición. Y el mensaje de esta noche se titula Buenos oportunistas. Y normalmente la palabra oportunista está cargado de una connotación negativa. Cuando uno dice que otra persona es un oportunista, no lo estamos halagando justamente, sino que estamos dando una característica negativa de esa persona. Una persona oportunista decimos que es una persona calculadora, que es una persona que se aprovecha de los demás, que es una persona que suele hacer leña del árbol caído y que cuando ve una situación en la que puede beneficiarse perjudicando a otro, toma provecho lo mismo de manera egoísta. Pero si vamos al diccionario y buscamos la definición de oportunista, encontramos que dice lo siguiente: actitud que consiste en aprovechar al máximo las circunstancias que se ofrecen y sacar de ellas el mejor beneficio posible. Lo vuelvo a repetir: actitud que consiste en aprovechar al máximo las circunstancias que se ofrecen y sacar de ellas el mejor beneficio posible. Entonces vemos que esta definición al final no está tan mal. Se puede ser positiva o puede ser negativa de cómo sea el oportunismo. Y si queremos tomar un ejemplo de un mal oportunista, podemos ir a Génesis 13 y podemos ver el ejemplo de Lot. Y sabemos que Abraham en ese momento era muy rico, tenía un montón de pertenencias y Dios lo había bendecido muchísimo. Y Lot se había beneficiado de eso y gracias a su tío había obtenido también riquezas. Y habían crecido tanto los rebaños y habían crecido tanto sus riquezas que los pastores de Abraham se peleaban con los pastores de Lot. Entonces, para conservar la paz, Abraham le dice: bueno, nos separemos y vos elegí la tierra que vos quieras. Entonces, ¿qué hizo Lot? Lot fue oportunista y vio que se podía quedar con las mejores tierras, y beneficiarse los bolsillos únicamente. Y vemos que se queda con esas tierras y vemos que esa decisión egoísta, vemos que
esa decisión no meditada, no pensar en su tío, no ser generoso también con su tío al momento de elegir, trajo consecuencias muy graves. Entonces, por un lado tenemos al mal oportunista de Lot, por el otro lado tenemos al buen oportunista de Eliseo, pero en la Biblia tenemos más buenos oportunistas. Tenemos a un oportunista como Daniel, por ejemplo, que cuando vio la posibilidad de no comer la comida sacrificada a los ídolos, pidió que se lo permitieran hacer y vemos que obtuvo bendición de ellos. También podemos ver a Pedro y a Juan, que los azotaron, los amenazaron y aún así acababan de ser azotados, acababan de salir de la cárcel y aprovechaban a predicar el evangelio. Había gente que deseaba escuchar el evangelio, había gente que se agolpaba a las puertas del templo y ellos iban y predicaban. Y el mensaje de esta noche no es que no seamos malos oportunistas como Lot, porque hasta la gente que no conoce al Señor sabe que ser un mal oportunista como Lot está mal. Todo el mundo sabe que ese tipo de oportunismo está mal. El mensaje de esta noche es que seamos buenos oportunistas, como lo fue Eliseo en su momento. Y vamos a repasar los 3 puntos del comportamiento de Eliseo. En primer lugar, conocía la voluntad de Dios. En segundo lugar, sabía lo que quería. Y en tercer lugar, aprovechó la oportunidad que se le había dado. Y les quiero compartir 3 puntos de cómo, siendo hijos de Dios, tenemos que ser buenos oportunistas. Y acá no voy a decir nada nuevo, pero el Señor me llamó mucho la atención durante el último tiempo sobre las oportunidades perdidas. Y el primer punto que quiero compartir con ustedes es ser buenos oportunistas en anunciar el Evangelio. Y nosotros, en ese punto, siendo buenos oportunistas en anunciar el Evangelio, sabemos cuál es la voluntad de Dios. El Señor Jesús, antes de irse a esta tierra, dejó dada una última instrucción, que después podemos ver que se repite una y otra vez la misma instrucción, que es la de predicar el Evangelio. Entonces, como Eliseo, ya sabemos cuál es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que prediquemos. En segundo lugar, Eliseo sabía lo que quería. Y creo hablar por cada uno de ustedes que cada uno de nosotros queremos y anhelamos cumplir la misión por la que estamos aquí en esta tierra. La misión por la que estamos aquí, nuestro propósito aquí, es anunciar el Evangelio. Si no, estamos consumiendo oxígeno. No estamos haciendo más que eso. Entonces, espero que cada uno de nosotros sepamos qué queremos. Espero que sea cumplir nuestra misión aquí, cumplir lo que el Señor nos mandó. Y en tercer lugar, sabemos que hay oportunidades que no se repiten. Y predicar el Evangelio no es una excepción a eso. Y pensaba en mi vida cuántas veces se me abrió la puerta, se me abrió la posibilidad de poder predicarle a una persona y la desperdicié esa oportunidad sin saber si esa oportunidad se iba a repetir. ¿Cómo sabía yo que esa persona el día de mañana iba a estar viva? ¿Cómo sabía yo que esa persona el día de mañana iba a coincidir en el mismo lugar conmigo? Y pienso, pues soy una persona que no me gusta tener vacaciones y cambiar de trabajo seguido, que he compartido con un montón de compañeros de trabajo que no los volví a ver nunca más, no volví a tener más contacto con ellos. Y si no les prediqué y no les dije en lo que creía, es una oportunidad que difícilmente se pueda volver a repetir. Y pensaba, ¿cuántas veces desde el púlpito, cuántas veces escuchamos predicar el Evangelio y le decimos, querido amigo, el tiempo de aceptar a Cristo es hoy, es ahora, porque el mañana no lo tenés comprado? Creo que todos hemos escuchado eso alguna vez. Todos hemos dicho eso alguna vez. El momento de aceptar a Cristo es hoy porque no sabes qué te depara el mañana. No sabes si salís a la calle y tenés un accidente. Y decimos eso, pero después, cuando estamos con un familiar que no es creyente, cuando estamos con un amigo que no es creyente, con algún compañero, algún conocido que no es creyente, a veces actuamos como si pudiera dejar esa decisión para mañana. A veces actuamos como si tuvieran el mañana asegurado. Y me llamó mucho la atención del Señor en este punto, porque cuando hago eso estoy fallando. Cuando hago eso no estoy cumpliendo la misión que Él me encomendó. Le voy a pedir que me acompañen a 1 Pedro 3:15. 1 Pedro 3:15 dice: sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones
y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Hechos 5:40 dice: y convinieron con él, y llamando a los apóstoles, se referían a Juan y a Pedro, después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Y como le decía, el Señor me llevó a pensar cuántas oportunidades he perdido de este tipo. Y si algo que me ha servido para empezar a corregir eso es pedirle sensibilidad al Señor, que me ayude a tener sensibilidad por las almas que se pierden, por las almas que sabemos que se van a una condenación eterna. Y claramente para ser buenos oportunistas en este sentido, es necesario que cada uno de nosotros esté cerca del Señor, que esté en sintonía con el Señor, y que nuestro testimonio apoye con hechos, con acciones, lo que nosotros predicamos. Si no, somos solamente un parlante que lleva un mensaje vacío. Entonces, el Señor en primer lugar me mostró eso. En segundo lugar, el Señor me mostró que tengo que ser un buen oportunista en la exhortación. Un buen oportunista en la exhortación. Y voy a pedir que me acompañen a Hebreos 3:13. Y dice así: antes, exhórtense los unos a los otros cada día, entre tantos que se dice, hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Y 2 Timoteo 4:2 dice, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Y volviendo a los comportamientos de Eliseo, encontramos en la palabra que es voluntad del Señor que entre los hermanos nos exhortemos, que entre los hermanos nos exhortemos con amor, no con aires de superioridad, no como un perro que le ladra a otro, sino con el afán de que aquel que estamos viendo que está errando su camino, aquel que estamos viendo que se está dirigiendo a un lugar que no le conviene, pueda restituir su camino, pueda volver a los caminos del Señor. Y Eliseo sabía lo que quería, y creo que cada uno de nosotros, si mira hacia alrededor y ve a los hermanos que tiene alrededor, quiere que dentro de 1, 2 o muchos años sigan los mismos hermanos y más. Creo que ninguno de nosotros tiene el anhelo de dejar hermanos caídos en la batalla, sino que queremos que nuestros hermanos estén firmes, que nuestros hermanos sigan aquí alrededor nuestro, que nuestros hermanos, si tropiezan, puedan volver a levantarse. Y aquí también hay oportunidades que se pueden perder. Y pensaba en un ejemplo que es muy clásico y que ya hemos escuchado, pero si nosotros vemos a alguien que va caminando hacia un precipicio, ¿cuánto vamos a tardar nosotros en decirle, che, te estás acercando a un precipicio? ¿Qué vamos a esperar? ¿A que esté al borde del precipicio? Nosotros, en cuanto vemos que alguien se está acercando a un precipicio, le vamos a decir, tené cuidado que hay un precipicio. Y es mucho más fácil decir, tené cuidado con el precipicio que te vas a lastimar, que esperar a que te caigas y cuando estés quebrado y lastimado vaya a levantarte. Entonces, tenemos que ser y tratar de ser proactivos y de exhortar a los hermanos a tiempo y no esperar que tropiecen y se lastimen más. Y esto no quiere decir que vamos a poder evitar que todos nuestros hermanos se caigan en el precipicio, porque indefectiblemente va a haber caídos en batalla, indefectiblemente hay gente que ya decidió que quiere caer por ese precipicio, y por más que nosotros exhortemos, por más que nosotros le pidamos sabiduría al Señor, por más que nos encomendemos al Señor, no vamos a poder evitarlo. Pero seguramente va a haber muchos otros hermanos que, exhortándolos a tiempo, que con una conversación a tiempo podamos ayudarlos y puedan volver al camino del Señor. Y obviamente que esa obra no es nuestra, no tenemos nada de que gloriarnos, sino que va a ser obra del Señor. Pero nosotros somos instrumentos del Señor y no debemos perder oportunidades de exhortar a tiempo. Y pensaba que a veces cuando compartimos tiempo con nuestros hermanos, por ahí estás charlando con alguien y hay algo que te hace ruido, lo notas raro, notas alguna actitud que no te termina de cerrar, notas que
algo no está bien. Y por ahí, si en ese momento te quedaste callado la boca, perdiste la oportunidad, y puede que esa cosa pequeña que detectaste, esa cosa que te mostró el Espíritu, lo lleve a tropezar a ese hermano, y que el hermano avance en ese camino y tropiece. Qué bueno que sería es que cuando el Espíritu nos dice y nos muestra que hay un hermano que por ahí no está haciendo las cosas bien, podamos con amor, con sabiduría hablar con ese hermano y aconsejarlo correctamente. Y quería compartirles un pasaje que es muy conocido, que está en el libro de Ezequiel capítulo 33. Capítulo 33, versículo 2, dice: Hijo de hombre, habla a los hijos de tu pueblo y diles: cuando trajere yo espada sobre la tierra, y el pueblo de la tierra tomar un hombre de su territorio, y lo pusiere por atalaya, y él viere venir la espada sobre la tierra, y tocare trompeta, y avisar el pueblo, cualquiera que oyere el sonido de la trompeta, y no se apercibiere, y viniendo la espada lo hiriere, su sangre será sobre su cabeza. El sonido de la trompeta oyó, y no se apercibió, su sangre será sobre él. Mas el que se apercibiere, librará su vida. Pero si la atalaya viere venir la espada, y no tocare la trompeta, y el pueblo no se apercibiere, y viniendo la espada, hiriere de él a alguno, este fue tomado por causa de su pecado, pero demandaré su sangre de mano de la atalaya. Y pienso que si yo veo que hay un hermano que está errando, si veo que hay un hermano que no está haciendo lo correcto, y me quedo la boca callada, y no le digo lo que el Señor me muestra, entonces soy como la atalaya que no toca la trompeta y ve pasar la catástrofe. Soy un expertador de una catástrofe. Entonces, hermanos, si tenemos la oportunidad de ser atalaya, saquemos la trompeta y toquémosla bien fuerte para exhortar al hermano. Por último, para ir terminando con el tercer punto: ser buenos oportunistas en hacer el bien. Dice Gálatas 6:10: así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe. Segunda Tesalonicenses 3:13 dice: no se cansen de hacer el bien. Entonces, en primer lugar, primer punto, ya lo tenemos, ya sabemos cuál es la voluntad del Señor, es que hagamos el bien. El segundo punto me lo puse como una pregunta: ¿quiero hacer el bien? Si la respuesta es sí, profundizamos un poquito más. ¿Le quiero hacer el bien a todos? ¿O solamente a aquellos más cercanos, a aquellos que me caen bien? ¿Estoy deseoso de ayudar a la gente que tiene necesidad a mi alrededor? ¿O estoy haciendo la cara a un lado para que alguna otra persona lo ayude? Y acá el Señor también me hacía meditar en cuántas oportunidades por ahí he perdido de hacer el bien. Y me lleva a pensar, ¿estoy aprovechando cada oportunidad que se me presenta para hacer el bien? El Señor quiere que seamos generosos. Y no solamente quiere que seamos generosos a nivel material, sino que también tenemos que ser generosos con nuestro tiempo. Algo más precioso que lo material a veces es el tiempo y lo negamos. Y a veces acompañar a alguien, conversar con alguien, orar por alguien, es ser generosos con nuestro tiempo. Y nosotros oramos todos los domingos para que las necesidades espirituales de los hermanos sean suplidas. Entonces, no nos quedemos solamente en la oración y repetir cada domingo lo mismo, sino que busquemos que las necesidades espirituales de los hermanos sean suplidas. No perdamos oportunidad de suplir esas necesidades. Por ahí tenemos una habilidad y somos buenos haciendo algo. Entonces, si podemos ayudar a alguien con nuestra habilidad, con nuestro talento, pongámoslo a disposición, porque ese talento nos lo regaló el Señor. Pongámoslo al servicio del hermano que lo necesite. Para finalizar, la idea de este mensaje no es que estemos paranoicos, no es que estemos sin parpadear como Eliseo para no perder oportunidades. La idea de este mensaje es que cuando se nos presente una oportunidad, cuando veamos que se acerca una oportunidad, no la perdamos, sabiendo que esa oportunidad puede ser como ese carro de fuego que pasó una vez y no volvió más. Y la oportunidad que perdemos puede comportarse de la misma manera. Que las oportunidades no se vayan como ese torbellino que se llevó a Elías, que las aprovechemos, que seamos como fue Eliseo. Dice Efesios 5:15: así que tengan cuidado de su manera de vivir. No vivan como necios, sino como sabios, aprovechando al máximo
cada momento oportuno, porque los días son malos. Por tanto, no sean insensatos, sino entiendan cuál es la voluntad del Señor. Oramos. Padre Celestial, Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque nos dejas en tu palabra, Señor, personas que han actuado de acuerdo a tu voluntad. Señor, nos dejas ejemplos, Señor, para imitar y para saber qué es lo que te agrada. Señor, te pedimos que nos ayudes a ser buenos oportunistas, Señor. Que no perdamos oportunidades, Señor, de predicar el Evangelio. Que no perdamos oportunidades, Señor, de exhortar a nuestros hermanos. Y que no perdamos oportunidades, Señor, de hacer el bien a los demás. Te pedimos, Señor, que no tengamos que cargar con el peso de oportunidades perdidas, Señor, sino que nos ayudes a tomar y aprovechar cada una de las oportunidades que se nos presenta, Señor, para cumplir tu voluntad. Te damos gracias por todo, en nombre del Señor Jesús.